Saludamos en este instante a Jochen Kleinsmith, él es politólogo e investigador de la Universidad Católica de Eichstätt. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Te saluda César García desde Ecuador. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Coméntanos esta cumbre del G20 de la cual se tenían muchas expectativas, sobre todo alrededor de la guerra en Ucrania, pero hemos visto que las diferencias no han permitido una declaración conjunta. ¿Cuál es la gran conclusión inicial que se tiene sobre esta reunión? Bueno, hay que recordar que esta parte que ahora no produjo un consenso era sobre todo la reunión de los cancilleres o de los ministros de Relaciones Exteriores, cuando en realidad el G20, la reunión principal va a ser la reunión de los jefes de Estado en septiembre. Y otra reunión más importante en ese sentido era la reunión de los ministros de Hacienda hace unas semanas, dado que el G20 es sobre todo un foro de gobernanza global económica. En ese sentido, las expectativas para esta reunión no eran tan importantes. Exacto. En realidad, el disenso sobre el documento final también solo se produjo sobre 2 artículos de ese documento que no firmaron entonces Rusia y China, que también resalta un cierto aislamiento de Rusia en los foros internacionales importantes. El resto del documento afirma básicamente decisiones ya hechas sobre el comercio internacional, sobre el cambio climático y el trabajo contra el cambio climático y también sobre la igualdad de géneros, etcétera, etcétera. Básicamente medidas y lineamientos que ya se acordaron en otros foros, en otros contextos. Y en realidad que Rusia y China no iban a firmar una declaración tan contundente sobre la guerra en Ucrania estaba por esperar. Hubiera sido una sorpresa real si otro país tampoco se hubiera rehusado a firmar, pero eso no sucedió y así uno podría decir que ha sido un éxito para los países opuestos a Rusia y a su guerra en Ucrania. Hubo un contacto que concitó la atención de los medios internacionales entre el secretario de Estado Antony Blinken y también Lavrov de Rusia. ¿Qué repercusiones tuvo este primer encuentro, que fue bastante breve, pero de alguna forma se constituye un primer contacto directo entre los representantes diplomáticos de ambas naciones? Sí, entonces según los reportes se encontraron durante 15 minutos en un corredor y hablaron sobre todo sobre la suspensión del acuerdo nuclear New START por parte de Rusia. Y no hubo negociaciones, entonces aparentemente hubo un intercambio de opiniones sobre ese tratado, sobre la importancia de seguir limitando las armas nucleares. En realidad también esa suspensión del New START por parte de Rusia ha sido algo más importante en términos de retórica que en términos de efectos reales, dado que las reuniones que ahora se suspendieron en el contexto de New START ya fueron suspendidos por Rusia en el año 22. Así que, y al mismo tiempo, la Cancillería rusa publicó que van a seguir limitando el número de sus armas nucleares según los lineamientos de New START, que entonces van a seguir vigentes. Así que parece que esa reunión no produjo ningún efecto, fue un intercambio de opiniones, tal vez fue algo como un rompehielo. Ahora posiblemente los dos países van a encontrarlo más fácil hablar más y sobre temas más importantes en otro contexto, pero eso es para esperar.
Jochen, sin duda alguna el tema de la guerra era uno de los más importantes, pero también hay otros en materia económica que fueron abordados durante esta cumbre. El que tiene que ver con la preocupación del Fondo Monetario Internacional de que hay un 15% de países pobres que están en este momento mostrando claras dificultades de poder cumplir con sus compromisos económicos y que se podría extender hasta un 45% de países que podrían incursionar en un problema. En sentido de los multilaterales, ¿qué conclusiones se abordaron en esta cumbre? Bueno, básicamente la misma conclusión a la que ya llegaron en la cumbre de los ministros de Hacienda, que es que ahora los países en vía de desarrollo deben más dinero a China que a otras instancias como el Fondo Monetario Internacional o los tradicionales países como Estados Unidos o la Unión Europea. Ahora es China el gran país que proporciona créditos a países en vía de desarrollo y hasta ahora se rehúsa a considerar medidas de alivio en términos crediticios a los países en riesgo, que son, por ejemplo, países como Pakistán, que solo debe unos pocos por cientos de su deuda externa a países como Estados Unidos, pero debe más o menos 30% de su deuda externa a China, que es además su tradicional socio, algunos dirían aliado. Y de todas formas, China, con su política exterior clásicamente transaccional, quiere decir que considera sobre todo sus propios beneficios en corto plazo, está insistiendo en el pago de las deudas, se está rehusando a medidas de alivio crediticio, así que parece que ahora China está asumiendo por primera vez también el papel de país rico, ¿no? En un contexto internacional que no ha hecho anteriormente cuando se mostraba como la voz del sur global, como un país también en vía de desarrollo en muchos sentidos. Parece que está cambiando de rol. En cierta manera. El ser tenedores de gran parte de la deuda, sobre todo los países sudamericanos, ¿qué representa en la organización o en el orden geopolítico esta prevalencia que está adquiriendo China? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, te consultaba esta capacidad de ser el mayor tenedor de deuda de países, por ejemplo, como los sudamericanos por parte de China. ¿Qué representa en la reorganización geopolítica en el mundo? Bueno, en realidad, para los países sudamericanos el impacto es más limitado que los países sudamericanos en su mayoría, con excepciones como Venezuela, por ejemplo, pero ellos tienen sus relaciones de crédito y otras relaciones como de inversiones, etcétera. Todavía tiene relaciones más importantes con Europa, con Estados Unidos, y el impacto de China, no en términos de comercio, donde obviamente China tiene un impacto gigantesco, pero en términos financieros todavía tiene relaciones más tradicionales, así que el impacto de esa actitud china va a ser más limitada que para países como Pakistán. También la situación de competencia geopolítica entre potencias como Estados Unidos y China podría ser de ventaja para países latinoamericanos cuando están negociando, por ejemplo, con instancias como el Fondo Monetario Internacional y las potencias podrían básicamente verse incentivado para ofrecer términos más ventajosos a países de América Latina u otros países del sur global. A mí me sorprende en ese contexto que China está mostrando una actitud tan inflexible a países que tradicionalmente han simpatizado con China y
a ver cómo se desarrolla en realidad esa situación. No parece ser, parece moverse un poco fuera del patrón típico, donde uno tiene asociado a China como un portavoz, como un vocero de los países del sur global. Tal vez está dejando atrás un poco ese Muy papel. bien. Gracias, Jochen, por este análisis de las conclusiones del G20 alrededor del conflicto armado entre Rusia y Ucrania y, por cierto, también la influencia que estas pueden tener y repercusiones hacia América Latina. Muy gentil, buenas tardes, buen fin de semana. Gracias, buenas tardes.